Muy bien, pues nada, buenas tardes, muchísimas gracias a todos los asistentes por haberse acercado aquí en esta tarde tan bonita y tan soleada, que invita a muchas cosas y entre ellas pues a conocer el último libro publicado, quizá no escrito, pero sí publicado, de Marino Pérez Álvarez. Tiene aquí delante, ¿verdad? Selfies, satisfiers, mascotas y robots, signos del narcisismo contemporáneo. Yo voy a oficiar un poco de presentador del acto, iré dando las palabras pues, a las ilustres personas que me rodean, que culminará finalmente pues, con la propia intervención del autor. Y nada, para presentar el libro, pues muy pocos minutos, pues intervendré contando algunas cuestiones acerca del narcisismo, que es en último término el tema por excelencia del libro, personificado en esos 4 grandes capítulos referidos a selfies, satisfiers, mascotas y robots, pero todo siempre con el hilo conductor del narcisismo. Y a mí me gustaría empezar contando una anécdota que les juro que es verídica, que la recordaba yo hoy cuando pensaba en esta charla y me hacía mucha gracia. Cuando yo era alumno de la facultad, del siglo XVII, siglo XVIII, por ahí, pues con un grupo de amigos, pues que después se convirtieron en Antonio Rico y publicamos muchas cosas juntos, sacábamos una revista de humor. Y en la revista de humor, hablo de 1980, 80 y poco, había una página de objetos ingeniosos, humorísticos, inverosímiles. Insisto, era una revista propiamente así de decir paridas de estudiantes. Había, pues no sé, una cucharilla de azúcar que estaba hecha de azúcar y entonces se disolvía al revolver el café. Objetos para echarnos unas risas. Y se nos ocurrió entre risas que estaría bien pensar en una cámara de fotos que te hiciera la foto a ti. En una cámara de fotos que tú la enfocases, apretases y fueses tú el fotografiado en vez de fotografiar lo que se encuentra enfrente. Nos parecía inverosímil, ridículo. Simplemente era un objeto para reír, un objeto caricaturesco para reír. Y aquí estamos, pues 30 y bastantes años después, presentando un libro cuya primer capítulo pues, está dedicado justamente al fenómeno de los selfies, al fenómeno de la gente haciéndose fotos directamente a ello. Es inevitable, en este sentido, recordar la famosísima sentencia de Viktor Frankl, esa que dice que el ojo que se ve a sí mismo está enfermo. Es quizá la mejor definición que existe del narcisismo actual, de la gran sociedad del narcisismo en la que estamos todos inmersos, ¿no? Comentaba Frankl que el ojo, claro, está hecho para ver el mundo, está hecho para ver el exterior, que si el ojo ve al ojo, si el ojo ve lo que sea, rayas, puntos, algún tipo de turbulencia, etcétera, es señal de que hay una enfermedad, porque el ojo sano no se atiende a sí mismo. Él lo comentaba siempre como metáfora de que la persona sana no se atiende a ella misma, no es autoconsciente, porque la vida siempre se dirige hacia el exterior, se dirige hacia afuera. Está hecha de relaciones humanas, ¿verdad?, que están dirigidas hacia afuera. Y no sé lo que opinaría el bueno de Frankel de esta época anterior, de esta época posterior a él, la época actual en la que estamos ahora, en donde todo está al revés de lo que podrían decirnos los mapas, en donde desde todos los medios de influencia social, desde toda la ideología que nos rodea, pues armada de un individualismo absurdo, que solo encuentra en el placer la salvación a una vida sin sentido, ¿no? Pues nos anima constantemente a atendernos exclusivamente a nosotros mismos, a pensar exclusivamente a nosotros mismos, a construir una vida de cortísimo recorrido, que de seguir así, pues, y si Darwin no tenía razón, pues dará lugar, pues no sé, a nuevas especies animales en donde el ojo humano sea capaz de girar 360 grados y mirarse hacia el interior como permanente elemento de esto. A comienzos de todo esto, en el fondo, está vinculado, como no, a una sociedad basada en el mercado, basada en la publicidad y demás. Y fue más o menos hace 100 años, en 1929, a finales de la década de los años 20, cuando Edward Bernays, sobrino del mismísimo Sigmund Freud y encargado por parte de la American Tobacco Company de conseguir que las mujeres norteamericanas fumasen, ya que no fumaban,
había que hacer campañas publicitarias para que fumasen, pues Vernet sentó las bases de la publicidad moderna, al considerar que las necesidades normales que todos tenemos, no sé, el hambre de comida o la sed de bebida o lo que fuera, ¿no?, se sacian y una vez saciadas la persona deja de seguir consumiendo los productos, pero el hambre de vanidad, el hambre, ¿verdad?, de egocentrismo no tiene fondo, ¿no? Y eso, a partir de ese descubrimiento, Vernet cambió toda la publicidad del resto de la historia de Occidente, de forma que los productos ahora ya no se dedican a pregonar sus virtudes, sino las virtudes del que los consume. Las virtudes, ¿verdad?, del usuario, del consumidor, que es la persona que se va a convertir en algo especial, envidiada, única, diferente, irrepetible, gracias al consumo de un producto que está hecho exclusivamente para él, exclusivamente para personas que son exactamente como él. Es ese hambre de egocentrismo, es esa vanidad, la que es un pozo sin fondo. Yo puedo decir, por favor, no puedo comer más, no me sirvan más comida, que ya estoy completamente lleno, pero nunca nadie ha dicho, por favor, no sigan alabándome, que ya estoy harto de alabanzas, que no soporto más. Para hablar de estas cosas y de mucho más, pues tenemos aquí a personas de primerísimo nivel. Los citaré por el orden de las intervenciones que van a hacer. En primer lugar, pues tendrá la palabra Javier Cuervo. Javier Cuervo es el periodista. Aristóteles era el filósofo, ¿verdad? Skinner es el psicólogo. Javier Cuervo es el periodista. Así, a secas, no hay más. Una auténtica institución en el periodismo asturiano, de esta casa, además, trabajador de esta casa durante muchísimos años, y no hay nadie que no haya leído cientos y cientos de columnas, de crónicas, incluso con algunos seudónimos de tiras humorísticas y demás. Una persona auténticamente brillante que va a intervenir. Después de él intervendrá David Álvar González, profesor de la Facultad de Filosofía, también otro profesor de referencia imprescindible en la Universidad asturiana, pero bueno, española, sí, un practicante de una filosofía materialista, deudora de la obra de Gustavo Bueno, pero no por deudoras un miembro de la secta, sino que, bueno, que ha dialogado con la filosofía, ha propuesto algunos matices muy interesantes, ha desarrollado algunas polémicas muy fructíferas por ambos lados, por ejemplo, respecto de la filosofía de la religión, que ya veremos cómo, pero tiene que ver con el libro de hoy. Y por último, faltaría más, tenemos a Marino Pérez, pues probablemente, les voy a decir, el psicólogo español más importante desde Huarte de San Juan en el siglo XVI, ¿no? Con lo cual, pues nos viene aquí a presentar, pues, en su terriblemente prolífica actividad literaria, etcétera, pues nos viene a presentar este último libro. Y ya sin más, y siguiendo el orden que se me ha asignado, establecido, el periodista Javier Cuervo tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias, profesor Rasti. La verdad es que yo vengo a esa presentación de Selfies, Satisfyers, Mascotas y Robots en calidad de lector raso, o sea que tampoco aquí son todos profesores, entre vosotros hay muchísimos psicólogos. Bueno, yo lo único que hice fue leerme el libro, es una ventaja que tengo sobre la mayoría de vosotros. A mí el título me parece escrito, me parece un título estupendo, por cierto, pero está escrito en el estilo de las plataformas audiovisuales tipo Netflix, HBO, cuando advierten lenguaje, desnudos, suicidio, luces intermitentes. Es decir, cuando te avisan de todo lo que te va a interesar. En el subtítulo es donde entra un poco ya el estilo académico, que dice signos del narcisismo contemporáneo, y centra estas 4 cosas, estos 2 pares dispares con los que Marino Pérez hace un diagnóstico social, que es individualismo, subjetivista, narcisista. Entonces, un diagnóstico psicológico en un texto que yo veo muy sociológico sobre una contemporaneidad pues, muy tecnológica. Y, claro, selfies, satisfiers, mascotas y robots, si estás vivo, hoy no cabe el... Bueno, ¿y a mí qué? No, este libro trata de nosotros, ¿no? No habla de todas las personas, pero habla de todos como componentes de esta sociedad, ¿no?
Además, el libro habla para todos, puede interesar a cualquiera y está escrito para cuantos alcancen una comprensión lectora suficiente o madura. O sea, todos estamos aquí y muchos más, afortunadamente. Bueno, da mucha información pertinente, ordenada y valorada, contiene unas referencias académicas y también de alta cultura y de cultura pop muy atinadas y te hace pensar a partir de lo que lees y además a la vez de lo que lees, ¿no? Por la forma en que está escrito, ¿no? Entonces vas acompañando el pensamiento de Marino durante un rato, ya crees que lo vas a adelantar y de pronto en el párrafo siguiente te saca 4 cabezas. Pues ¿por qué? Pues porque sabe más y porque piensa más y piensa mejor y sobre todo porque piensa antes, claro, tiene más tiempo. Es como un libro, yo tengo una ventaja sobre ustedes, yo ya lo leo, yo llegué antes. Llegar antes en el periodismo es una cosa muy importante, pero bueno, eso ya pasó. Bueno, yo lo pasé muy bien leyendo este libro y diría que Marino Pérez lo pasó muy bien escribiéndolo. Digamos que si en vez de un libro fuera un viaje, Marino sabía dónde quería llegar, él precisó las 4 jornadas para recorrerlo y da la sensación de que en ellas fue descubriendo el camino y disfrutando el paisaje, ¿no? Porque tiene sensación de eso, de estar pasándoselo bien, lo transmite por lo menos, vamos. Luego el libro tiene una estructura implacable, son 4 temas, en torno a las 50 páginas cada uno, una introducción de 6 páginas y una conclusión de 4, y fin, ¿no? Entonces, Selfies, Satisfiers, Mascotas y Robots describe y diagnostica la sociedad resultante de la incorporación de unas tecnologías sociales que aíslan, pero hacen sentir que acompañan. Digamos que acompañan aislando y que cuanta más compañía te dan, más te aíslan. Más solo te dejan, vamos. Estas tecnologías nos implican individualmente, de manera narcisista además, pues porque utilizan autoestima, autoexposición, autocomplacencia, autorretrato, una caravana de autos que acaban a atasco. Acabamos a velocidad cero en yo. En mi lectura, que es así tosca y, bueno, que resume, vamos, para no meternos en mucho lío, yo lo resumí a partir de un parafraseo, que está en el libro, claro, y que parte de Lord Byron, ¿no? Que dice, cuanto más conozco a las personas, más quiero a mi perro. Cuantas más fotos me hago, menos veo a los demás. Cuanto más conozco a los hombres, más a gusto estoy con el Satisfyer. Cuanto menos conozco a las mujeres, más me gustan los robots sexuales. Y cuanto más avanzan los robots sociales, menos necesito a los humanos. Pero claro, cuanto más avanza el uso narcisista de esta tecnología social, más se destruye la sociedad. Porque cuanto más se puede cultivar el individualismo, menos se cree necesitar a la sociedad. Y eso es mentira, de verdad. La conclusión del libro, en ese sentido no es muy alegre, pero el libro es de reconocer que para mí fue divertido por 2 cosas, por divergente y por diverso. Sobre todo por diverso en sugerencias, ¿no? Yo les diré una que me dio muchísimo consuelo. Vamos, casi me compensó el libro. Siendo un libro que me sació plenamente, que quede claro. Bien. No, pero que fue una cosa personal, ¿no? Que es cómo desmonta, un desmontaje que hace de la continua, pelmaza y absurda petición de empatía, una capacidad que estamos viviendo, que sufre una hiperinflación social y mediática insoportable, ¿vale? Yo, la verdad es que me sentía muy solo, pensando que ya bastaba de que tuvieran empatía, porque no es que yo no sea empático, sino porque me parecía que me pedían demasiada, más de la que puedo dar la mayor parte de las veces, ¿no? Y muchas veces, además, tenía la sospecha de que esa invocación tan generalizada de muchas personas a que te pongas en sus zapatos, como dicen a la americana, cuando aquí decimos en pellejo, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que te pongas en sus zapatos, normalmente era para quedarse con mis zapatos. Entonces me gustaría, por cierto, si hay ocasión, que Marino lo explicara en este acto, cuando le toca hablar, si no, nada. Ya tienen en ello otro motivo muy bueno para leer Selfies, Satisfiers, Mascotas y Robots, signos del narcisismo contemporáneo. Muchas gracias. Pues ahora tiene la palabra el profesor Álvaro González. Venga, muchas gracias, José. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a Marino esta invitación para presentar este libro y al lado de estos comentaristas de sección. Y Marino ha contado conmigo porque uno de los capítulos del libro pues trata de un asunto que es el incremento del número de mascotas
en nuestras sociedades, en nuestras ciudades, de los estados modernos de partidos, diríamos, del capitalismo de consumo. Y entonces Marino conecta este asunto de las mascotas con la filosofía de la religión del materialismo. Y vamos a ver cómo, es lo que voy a intentar yo aquí un poco explicar. Es una inclusión un poco curiosa, porque el libro en principio trata de una serie de artefactos de tecnología vanguardista, como pueden ser los teléfonos móviles o los succionadores o las inteligencias artificiales, los robots, ese tipo de cosas. Y sin embargo, claro, nuestro trato con los animales pues viene acompañado al hombre pues desde que se constituyó como hombre hasta el punto de que incluso no sería exagerado decir, como dice el autor, que la propia psicología del hombre pues ha evolucionado ligada al propio trato y comercio con los animales. Bueno, antes de continuar, les quiero hacer una puntualización, que es que con vuestro permiso yo voy a lo largo de la intervención, voy a hacer una sinécdoque y entonces cuando hable de animales me refiero a los animales no humanos. Pero vamos, los humanos también son animales, pero vamos, quiere decir que es tomar la parte por el todo. Bueno, una vez hecha esta aclaración, en el libro de Marino nos narra ahí, tiene una página muy bonita en que habla de sus años de niño en la pequeña casería de S. de Calleras, en el Concejo de Miño, que vaya pequeña que es esa casería. Bueno, pues ahí estaba entre vacas, caballos, cerdos, gallinas, patos, pues gatos, perros, abejas y luego ya pues animales silvestres, pues qué sé yo, pues, pájaros, golondrinas, murciélagos, lechuzas, cuervos, urracas, mirlos, azores, truchas, anguilas, zorros, ratones, topos, comadrejas, sapos, serpientes, lagartijas y luego ya empezando con animales menores, los caracoles, las arañas, las avispas, las moscas, los mosquitos, las garrapatas, las cucarachas, en fin, bueno, esto es una cosa interesante. Y lo que estudia Marino en relación con el narcisismo contemporáneo es cómo algunos de estos animales de aquella cacería se transforman, que estaban en un entorno pues agrícola y ganadero, pues se transforman ahora en las mascotas, ¿no? Y crece el número de mascotas pues de una manera realmente que casi se puede decir alarmante. Y en eso él aprecia unos ciertos rasgos narcisistas que son pues que las mascotas pues prodigan a sus dueños con aprobación y con admiración, sin cuento, sin reproches, con absoluta lealtad, que las mascotas pueden ser marcadores de estatus, y también incluso una conducta de narcisismo comunitario muy curiosa, que yo no la conocía, pero consiste en la exhibición pública de las virtudes de los dueños que adoptan mascotas en programas de televisión públicos. Bien. También es verdad que no es raro que la empatía con las mascotas muchas veces corre pareja con la ausencia de preocupación por las personas. Un conocido me comentaba hace poco de un familiar suyo que le preguntaba regularmente por su gato, sin mostrar ningún interés por sus hijos, lo cual era curioso. No, eso es totalmente verídico. Lo que yo he venido a comentar es otra cosa, porque Marino no se contenta con tomar nota de estos narcisismos, que lo hace y lo hace muy bien, estos narcisismos que incorporan en su patología, diríamos, a los animales domésticos, sino que lo que le interesa además, no solo esto, pero además, el problema más filosófico, más general de las relaciones entre los hombres y los animales. Y es por eso por lo que yo estoy aquí. Y por lo que me ha llamado, precisamente, para subrayar este interés, que entiendo yo. Bueno, por un lado, es evidente que los hombres del Paleolítico, en el ejercicio por lo menos, ya conocían la inteligencia, la voluntad y las emociones de los animales con los que trataban, porque de otra manera no podrían haber tratado con ellos. Y también hay que suponer que estos mismos hombres del Paleolítico ya conocían que ciertos animales tenían una percepción diferente de la nuestra, porque
porque, hombre, esto es una cosa pues que con un poco de observación se hace bastante evidente. Aunque no eran tan tontos, yo creo, como para suponer que estos animales vivían en mundos completamente separados del nuestro, como muchas veces se supone en la actualidad. Hay un famoso artículo que me gustaría citar aquí, de 1974, de Ernest Nagel, que se titula ¿Qué se siente siendo un murciélago? Y del mismo modo, pues podríamos preguntar qué se siente pues, siendo un perro, siendo un gato, siendo un pájaro, etc. ¿Cuál es la vida subjetiva, psicológica de estos animales? Esa es la cuestión, una de las cuestiones interesantes. En 1872, un fisiólogo que era Émile Dubois-Reymond habló de los 7 enigmas del universo y citó 7 cosas de las que dijo que las ignoramos y que las ignoraremos siempre. La célebre fórmula ignoramus et ignoramus. Y aunque él no propuso dentro de estos 7 enigmas este enigma, él no lo propuso, pero lo estoy proponiendo yo, vamos, lo ha propuesto mucha gente antes, desde luego, pero este asunto de cómo es la vida psicológica de los animales, de qué se siente siendo murciélago, gato, perro, etcétera, etcétera, pues a este asunto probablemente tenemos que responder con un ignoramus et ignoramus. O sea, lo ignoramos y probablemente, con toda seguridad, lo ignoraremos siempre. 45 años después del trabajo de Otto, del trabajo de Dubois-Reymond, perdón, en 1917, Rudolf Otto, hablando de lo santo, que es un tema completamente diferente de este, y vamos, sin ninguna referencia a los animales por un lado, habló de lo santo como un misterio tremendo y fascinante. Mysterium tremendum et fascinante. Y realmente, si tuviéramos que buscar algo misterioso y fascinante que tenga existencia real, pues este asunto de cómo es la vida psicológica, interna, subjetiva, etcétera, de los animales, pues probablemente será uno de los candidatos más firmes y más significativos. Hay un cuento de Chekhov de 1892 que se titula Los miedos, en que Anton Chekhov nos narra en un atardecer después de una lluvia torrencial. Estaba caminando por un sendero y se cruzó con un gran perro negro desconocido. Y se cruzaron y ambos siguieron la marcha. Pero a los pocos pasos, Chekhov se dio la vuelta y miró para atrás y sorprendió al perro que estaba haciendo lo mismo, estaba también mirando hacia ellos. A mí me ha pasado volando en parapente que me he encontrado girando una ascendencia a unos pocos metros de un alimoche grande y me acordé entonces del ignorabimus de Reymond y del cuento de Chekhov y del misterio tremendo y fascinante de Rudolf Otto, porque nunca sabré qué siente ese enorme buitre blanco que me mira mientras ajusta su alabeo con una precisión aeronáutica mientras gira en la misma térmica. En estos contextos no es exagerado hablar de una experiencia mística, porque místico pues significa eso, encerrado, arcano, misterioso, espiritual. Y aquí lo misterioso, lo espiritual, lo encerrado y lo arcano es eso, ese mundo subjetivo del alimoche, que no sabemos lo que piensa cuando gira en la térmica, que es luminoso, tremebundo, porque nace de un centro de voluntad no humano, un centro de voluntad y de inteligencia no humana. Y también se habla de sintonía, de vínculo, de religación, de comunión, y en efecto tiene que haber cierta sintonía con el buitre con el que uno está ajustando los giros en la térmica, porque si no se estrella, y hay una especie de comunión de pilotaje en la misma térmica, porque el buitre y tú estás haciendo los mismos cálculos para mantenerte ahí de alguna manera. Y también es real el vínculo entre las miradas de Chekhov, el enorme perro negro, que en una especie de soledad, pero soledad comunal, porque están solos pero juntos, en aquel sendero oscuro de un lluvioso atardecer ruso de finales del siglo XIX. Es una comunión y un vínculo que probablemente es muy parecido al que habrían tenido ciertos hombres del Paleolítico tardío. Los animales poderosos y temibles que se enfrentaban a los hombres del Paleolítico, a los hombres primitivos, tenían mucho de estos númenes arcanos y misteriosos y fascinantes. Los vínculos, claro, entonces eran a vida o muerte.
y la religación y la comunión con el animal pavoroso pues consistía literalmente en comerse, en comer su cuerpo y su sangre como en la Eucaristía de los cristianos. Esto nos coge muy lejos, claro, imaginar un mundo sin animales domésticos y retrotraerse a aquella aterradora lucha a muerte con aquellos animales feroces, luminosos del Paleolítico, pues ya no es posible ahora. Así es que, perdido aquel vínculo terrorífico, pues algunos animales domésticos, como por ejemplo los perros, pues nos fascinan y hay una comunión afectiva que es conmovedora y que es misteriosa también, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos recuerdan que existen unas inteligencias y unas voluntades, unas emociones, unos afectos, etcétera, unos caracteres que son diferentes de los nuestros. Son experiencias subjetivas que son incognoscibles, son misteriosas, pero las tenemos delante de nuestras narices. Y esto es muy interesante porque las otras inteligencias y voluntades no humanas realmente existentes no son los robots que construyen los ingenieros de la inteligencia artificial, tampoco son los extraterrestres que buscan en vano los exobiólogos, y tampoco son los ángeles ni los demonios de los hombres piadosos, y tampoco son los dioses de los teólogos. Son los animales. Ellos son corpóreos, son visibles, son existentes, están hechos de la misma pasta que nosotros, tienen padecidos o padecimientos y, como decía antes, vinculados con ellos nos hicimos humanos. Ellos nos recuerdan de dónde venimos y a dónde vamos y cómo terminaremos en la tumba, y nos definen en lo que somos y en lo que no somos. Y entonces, para los que somos materialistas, nuestra relación con los robots y las inteligencias artificiales es una simulación, no es una relación personal, etológica, es una mera apariencia de relación. Y por otra parte, las relaciones con los extraterrestres son invenciones de momento. Los ángeles, los demonios y los dioses corpóreos pues son imposibles, ya que esos son productos de nuestra ficción. Pero nuestro vínculo psicológico con los animales es real. Ellos están hechos de la misma materia que nosotros, y esos ojos extraños que nos miran son de seres no humanos que piensan, que sienten, que padecen, y nuestra esencia humana se dibuja frente a ellos, y se dibuja frente a ellos en lo que tiene de semejante y en lo que tiene de diferente. Y nada, con esta intervención lo que quiero es animaros calurosamente a que leáis el libro y a que leáis este capítulo, porque Marino tiene la agudeza y la inteligencia de subrayar que, aunque la relación con las mascotas pueda ser eventualmente un signo de narcisismo contemporáneo, que puede serlo en algunas circunstancias, sin embargo, esta eventualidad no agota el papel central de los animales en nuestras vidas, tanto en nuestra conformación como especie, a lo largo del proceso de mutación de los últimos centenares de miles de años, como en nuestro camino, diríamos, biográfico, individual, para llegar a ser personas, como muestra toda esa relación de Marino con todos esos animales en la cacería de Tineo, y para entendernos a nosotros mismos como hombres. Y con esto pues ya termino mi comentario. Muchas gracias por su atención. Marino. Bueno, pues yo por mí lo dejaría aquí. En fin, pues lo dicho ya presenta el libro y además así de una forma generosa, ¿no? Yo sé que vosotros sois críticos cuando os enfrentáis a las cosas que merecen su crítica, y aquí yo creo que habéis adoptado el modo generoso, ¿no? con el libro, ¿no? Pero no puedo dejar de, bueno, pues hablar yo por el turno que me corresponde, y por lo que veo pues no tengo que consumir el tiempo en defenderme de ellos, ¿no? La generosidad con que ya han tratado el libro y a mí mismo, ¿no?
Y bueno, pues en fin, daré eso, digamos, la versión pues de mi construcción del libro, que como dijo Javier, efectivamente, pues yo sabía dónde iba, tratando de pasar por una serie de estaciones. En principio tenía 2 y luego fueron 3 y finalmente 4 por el orden que está en el libro. Y ciertamente he disfrutado mucho, ¿no? Quitando esos pasajes pues que tenemos los autores de libros cuando queremos documentar cosas que necesitan ser documentadas, aunque tengamos nosotros muy claro qué es lo que estamos diciendo. Entonces, pues tienes que hacer el esfuerzo académico de leer y leer seguramente pues, los que piensan de manera distinta, ¿no? De manera que siendo crítico, como también soy yo, pues estoy obligado a saber no solo lo que yo quiero ofrecer o el camino a recorrer, sino tengo que saber lo que opina el contrario, ¿no? Pues eso también lleva puntos de esfuerzo, pero ciertamente el libro pues digamos, me resultó gratificante y Javier lo ha captado, pues bueno, entiendo pues como lector y así es, ¿no? Bueno, la cuestión sería que une o cómo yo uní 4 iba a decir cosas, ¿no? Pues no son cosas porque algunas de ellas son animales, pero me voy a referir a 4 fenómenos, que es lo que quiero yo destacar, que son fenómenos de nuestro tiempo y fenómenos de los últimos 25 años, algo así, ¿no? O sea, son fenómenos muy actuales que no tendría sentido esto pues antes de esas fechas, ¿no? Cuando Rusty estaba contando la anécdota de la cámara, y pues ya lo rey, yo estaba esperando que contara una también de los Satisfyers, ¿no? Pero parece ser que eso no estaba incluido en la agudeza de los autores de aquella revista, digamos, satírica, ¿no? O algo así, ¿no? Así que son fenómenos ciertamente muy recientes, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es lo que percibí yo en ellos, ¿no? Sí, como psicólogo y como psicólogo digamos que trato de entender esta sociedad digamos, y más en una perspectiva sociológica, que yo creo que Javier ha captado también muy bien, ¿no? Y por lo que yo veo, el libro mío se encuentra ubicado en las librerías en general, en la sección de sociología, cosa que a mí me conforta, ¿no? También, ¿no? Por más que yo sea, pues eso, psicólogo de profesión y a título de eso he hecho también el libro, ¿no? Bueno, pues los 4 fenómenos tienen en común, al menos 3 de ellos, pues que son tecnologías diseñadas, fabricadas para nuestro servicio, faltaría más, para nuestra complacencia, tampoco habría que reprochar esto, pero sobre todo al final para nuestra autocomplacencia, ¿no? Y es por lo que van a puntuar estas tecnologías en el tema ya anunciado por el subtítulo del libro y anunciado por los comentaristas, pues que es el narcisismo, ¿no? Un tipo de narcisismo de nuestro tiempo que también es nuevo. El narcisismo al que yo me refiero también es nuevo de estos últimos 25 o 30 años. Todo esto a lo que yo me refiero no tiene una fecha, pero empieza a despuntar a finales de la década de 1990 y de ahí ha ido creciendo hasta nuestros días con el empujón sin el cual no estaríamos donde estamos de las redes sociales, pues que empiezan a generalizarse en 2010, 2012. Así que estamos hablando de fenómenos pues que adquieren esa dimensión de fenómenos sociales en los últimos pues 10, 15 años. Esta es en fin, lo que yo trato de ofrecer, ¿no? Así que son estos 3 fenómenos al menos, pues tecnologías diseñadas para nuestra autocomplacencia y autosatisfacción, ¿no? Pues los selfies ya está dicho, es el fenómeno quizá ya más conocido. Yo mismo lo traté en el libro anterior que he presentado aquí, el individuo flotante. Y bueno, y siempre cuando termina uno un libro, pues casi empieza otro, ¿no? O sea, que ha dejado tantas cosas, etcétera, ¿no? Bueno, y los selfies, pues efectivamente es una tecnología muy sofisticada, muy simple, pero a su vez muy sofisticada, que genera
las necesidades que satisfacen, ¿no? Esta sería la idea. Nadie, absolutamente nadie, tenía la necesidad de hacerse selfies, de hacerse fotografías a sí mismo, ¿no? Los autorretratistas, cuando se autorretrataban, pues no tenía nada que ver con el fenómeno de los selfies, ni esas autofotos que nos hacíamos con las cámaras antiguas en las que, en fin, disponíamos el tiempo, se disparaba, etcétera. Tampoco tiene nada que ver con los selfies, ¿no? Selfies pues, es otro fenómeno que crea la propia tecnología. Este es un énfasis en mi argumentación. Así que las máquinas, los móviles, con toda su sofisticación, satisfacen una necesidad que ellos mismos crean, ¿no? Con el efecto de satisfacernos, pero nunca del todo de insatisfacernos de forma infinita acerca de la foto perfecta, del selfie perfecto que nunca ocurre, ¿no? Y así da lugar pues a fenómenos conocidos como las selfitis, etc. Pero no voy a quedarme aquí, que es lo más conocido, ¿no? Los Satisfyer, pues es también tecnología punta, es tecnología con inteligencia artificial que viene a darle a los vibradores que ya existían de finales del siglo XIX, pues otra dimensión, otra dimensión en la satisfacción sexual. En principio los Satisfyer pues están pensados para las mujeres, sin excluir que también existen, digamos, para hombres, y llevan la satisfacción sexual, el orgasmo a otro nivel, el orgasmo express, etcétera, etcétera, lo cual produce un tipo de satisfacción paroxística, es el paroxismo del individualismo, como yo titulo este capítulo, pero de una forma express que desdice pues lo que sean las relaciones sexuales como la evolución humana ha dispuesto pues que sean en principio interpersonales, ¿no? Digamos con otra persona, con otro cuerpo, ¿no? Y aquí tenemos el fenómeno de que se puede excusar a otro cuerpo, a otra persona, y entramos pues en esa dimensión, ¿no? Y cómo una tecnología que dispone de esas posibilidades genera la necesidad de sí misma. Este aspecto que voy a reiterar es un leitmotiv del fenómeno que aquí analizamos, ¿no? Y luego pues están pues los robots, ¿no? Los robots sociales, aquellos que están al servicio efectivamente de los humanos, pero en particular me refiero pues a dos tipos de prestaciones, dos tipos de robots. Uno son los sex bots, los robots sexuales. Si los anteriores están diseñados especialmente para las mujeres, pues los sex bots son muñecas dotadas con inteligencia artificial, no llegan a la inteligencia natural, y que también ofrecen pues, prestaciones nunca vistas, por decirlo así, para los usuarios. De manera que los usuarios, típicamente los hombres, pero no de forma exclusiva, pues no necesitan a las mujeres para las relaciones sexuales. Es más, puede ser que tengan cosas que negociar, cosas que no sean satisfactorias, citarse el lunes para quedar el viernes, en fin, toda una serie de tramitaciones que los sexbots no tienen por razones obvias, ¿no? Y aquí podría darse no creo que sea inédito y que nunca haya ocurrido, pues que acaso una pareja, pues una esté con un Satisfyer y el otro esté pues con un sexbot preferido, es más, diseñado a su medida para las interacciones verbales, etcétera, etcétera, ¿no? Esta sería el fenómeno, ¿no? Y otro
y otro artilugio de los robots sociales que analizo, pues son los chatbots terapéuticos, ¿no? Los robots para psicoterapia, pues que es un fenómeno en ascenso y cómo llevar a cabo una psicoterapia sin psicoterapeuta, ¿no? La paradoja es que esa psicoterapia sin psicoterapeuta, interactuando con un robot, con un algoritmo, es decir, con tu móvil, con tu ordenador, esa es lo que observaríamos, ¿no? en una sesión de terapia. Pues esto que está viniendo, que cada vez va a ser más frecuente, es un fenómeno emergente, los otros fenómenos ya están bien establecidos, pues los usuarios, los que necesitan psicoterapia y acceden a ella a través de los chatbots terapéuticos, están encantados con esa psicoterapia, como los de los Satisfyer, como los de los que no necesitan, por decirlo así, la relación con el otro, ¿no? Y una cosa por la que están encantados los usuarios de los chatbots es por la empatía, cómo los chatbots responden a los humanos, ¿no? Son máquinas de empatía que, como tales, la expresión ya lo sugiere, producen una mayor empatía, vamos a decirlo así, que la que puedan producir los humanos, que se supone que son digamos, los empáticos, ¿no? Y máquinas de empatía es como decir nieve caliente, ¿no? Es una contradicción en los términos como hemos de suponer. Pero la gente está encantada. Y esto también tiene que ver pues, con el fenómeno por el que me preguntaba pues, también Javier pues, acerca de qué pasa con la empatía en nuestra sociedad, ¿no? No sé si luego tendré ocasión de satisfacer tu curiosidad, pero ya da que pensar que la gente esté encantada con la empatía de las máquinas. Es decir, de la empatía a toda máquina, por decirlo así, ¿no? Y esto, pues, es para dar, digamos, que pensar. Espero, pues, acaso de decir algo más de esto, ¿no? Así que entonces tendríamos tres fenómenos que derivan de tres tecnologías muy sofisticadas que están al servicio de nuestra autocomplacencia y nuestra autosatisfacción, y es un tipo de prestación pues, que nos va dejando a los demás pues, como excusables y nos va a autosatisfacer a cada uno por, digamos, a solas incluso, etcétera, etcétera. Y con el efecto pues, de más soledad, de más dificultad para la relación con los otros y, por lo tanto, más necesitar de todo eso, etc., ¿no? Esta es un poco la espiral en la que estamos, ¿no? ¿Y qué pasa con las mascotas? Que no son ciertamente pues artefactos, ¿no? Las mascotas pues no son artilugios diseñados, ¿no? Diseñados tecnológicamente. Pero podemos decir, y lo digo, que están diseñadas por los humanos a través del proceso de domesticación, donde diseñado no sería el término, digamos, más adecuado, pero sí domesticado, ¿no? Digamos, la domesticación de los animales, pues que data de 20.000, 30.000 años, la del perro, pues desde, no sé, desde esas edades, de esas fechas, desde 10.000, 12.000 años de forma más sistemática, etcétera, etcétera, pues están diseñados entonces a través de la domesticación para nuestro servicio, para nuestras prestaciones, etcétera, ¿no? Los perros de caza, de pastoreo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el fenómeno de las mascotas es un fenómeno reciente.
es un fenómeno, el término mascota viene de lejos, no fue inventado hace unos días, etcétera, pero el fenómeno de las mascotas al que yo me refiero aquí, pues también data de finales del siglo XX, de finales de la década de 1990 y de forma creciente, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que llama la atención, ¿no? Del fenómeno, pues ciertamente nuevo, donde ya es conocido, salen muy frecuentemente las estadísticas de cómo las distintas ciudades, entre ellas Oviedo, Gijón, pero todas tienen más mascotas, más perros que niños, en fin, todo esto, ¿no? Todo esto, pues que es un fenómeno social, ¿no? Y cultural, ¿no? De nuestro tiempo, ¿no? Y esas mascotas están, pues, bueno, el término mascota, yo ya estoy familiarizado con él y lo digo digamos, pero, o sea, con toda naturalidad y no, en fin, no estoy rebuscando otra palabra, ¿no? Que no hay otra mejor para lo que me estoy refiriendo, ¿no? Pero cuando David aludió a mi origen de una aldea de Tineo, ¿no? Más que de ganadería y caserío, una casa de labranza, etcétera, allí estábamos inmersos con los animales domésticos y no domésticos, ¿no? Y alguien nacido allí en Tineo, el término mascota le repate. O sea, resulta repípic, cursi y empalagoso, y yo ya estoy, digamos, familiarizado con su uso, etcétera, ¿no? Pero quiero situarme, digamos, también en esta perspectiva, ¿no? Así que, en todo caso, pues las mascotas están también diseñadas para nuestra complacencia, ¿no? Tal como sobre todo se usan en los últimos, pues, 30 años, 25, 26, y desde luego tanto más en los últimos, pues, 15 años. De nuevo, desde las redes sociales, digamos que también ha pues, dado pues, un impulso, digamos, pues, espectacular, ¿no? Pues a este fenómeno, ¿no? Y ahí tenemos entonces las adorables mascotas que nos adoran a nosotros, ¿no? Y que nos están continuamente, por hacer este trasvase de fenómenos, nos están continuamente dando likes, como nadie es capaz de hacerlo, ¿no? Están esperando con nosotros o están teniendo digamos, la empatía que, digamos, que suponemos, porque su disponibilidad es incondicional, no hay nada que negociar, no se enfadan, no sé qué, las usamos, las dejamos, marchamos, quedan aullando en casa tal, después de horas y de mucho tiempo llegas y te reciben y demás, y tú tener que preocuparte como ha estado todo ese tiempo un gato que es un felino indomesticable en un sofá, una vida aburguesada, digamos, desprovisto de lo que es un gato, por decirlo así, quizá pues también de un perro, digamos, al servicio absolutamente de nosotros, y que conste que estoy hablando bien de perros y gatos, ¿eh? O sea, esto es para subrayar digamos, la argumentación que yo trato de señalar, ¿no? Entonces, las mascotas pues están funcionando también pues como esos artilugios que hemos construido pues de Selfie, Satisfyer y Sexbot, pues eso, cogidos cogido el fenómeno de las mascotas, pues también en la misma línea, ¿no? De nuevo, como también fue subrayado, pues nuestra relación con los animales nos ha hecho humanos. Yo creo que no se podría hablar de los humanos sino precisamente en relación con los animales. Es porque existen los animales no humanos, es por lo que nosotros somos humanos, nos consideramos humanos, ¿no? Dios no creó al hombre, el hombre lo creó los animales, ¿no? Para decirlo de una forma teológica, ¿no? Y nosotros somos creación de los animales,
Y más allá de los animales, no existe sino la animalidad humana, ¿no? Este es el punto en el que yo trato digamos, de entender también el fenómeno de digamos, de las mascotas, ¿no? Dándole la dimensión a la que se refirió David, ¿no? De la relación pues primigenia, ¿no? De los humanos del Paleolítico de 40, 30.000 años atrás, 20.000, etcétera, pues con esos seres tremebundos y fascinantes, ¿no? Temerosos y al mismo tiempo fascinantes, ¿no? Como ha recordado David, pues lo que el teólogo Otto pues se refirió con lo santo, ¿no? Tratando de definir qué es lo santo, cuál es el núcleo de la religión, ¿no? Y entonces, de acuerdo con la teoría del animal divino de bueno, de la que David pues, ha sido, pues, bueno, no solo conocedor, sino revisor de una forma sustantiva de esa teoría del origen de la religión, pues seguramente en el origen de la religión, tal como yo lo entiendo, pues no, pues estaría esa particular relación con los animales, ¿no? Bueno, todo eso tiene su historia de distintas fases. Esa sería una religión, digamos, primaria, de un contacto con un ser inteligente que no es humano, pero que es muy real, que lo temes y al mismo tiempo lo admiras y que tienes que mimetizar para cazarlo, tienes que ver casi como piensa para cazarlo. Dentro de ese abismo, que señaló muy bien David también, de ese abismo de la absoluta incomprensibilidad, ¿no? La inconmensurabilidad. Una relación que es inconmensurable en cuanto a, pues, eso, a saber cómo piensa un gato, cómo piensa tu gato en el sofá, no tienes ni idea acerca digamos, de eso. Por más que predigas el comportamiento y por más que, etcétera, ¿no? Y por más que tú te sientas súper empática, una persona súper empática porque conoce a su perro y su gato. Esto es también absolutamente una falacia y tiene que ver con esa inflación, ¿no?, de la empatía en nuestra sociedad, ¿no? Y ese es el tipo de relación fascinante, hoy día en relación con las mascotas, no es tremebunda, no se teme, pero sigue siendo fascinante, ¿no? Bueno, la religión evolucionó de esas fases primeras, etcétera. Las religiones se hicieron teológicas con esos credos y todo eso, que son difíciles de creer, si quieres también decirlo así. Y vivimos en una sociedad muy secular, ¿no? Muy poco religiosa y muy, digamos, muy secular, pero donde la religión no ha desaparecido, ni la espiritualidad tampoco, y de hecho hay un revival de la religiosidad y la espiritualidad. Hace 15 días estuve aquí con unos curas, yo hablando de esto, previo explicar que yo no me creo lo que ellos creen, pero a su vez también estamos en el fenómeno de la espiritualidad y religiosidad actual. Dentro de la complejidad de ese fenómeno, quiero percibir, o sea, es una hipótesis, ¿no? Y tampoco quiero someterla a hipótesis empírica, ¿no? No es algo que yo busque a ver si se comprueba o no. Se puede comprobar pues con observaciones que tengamos pues audaces en la vida cotidiana, ¿no? Quiero entender que un aspecto que seguramente no se da en todas las personas y seguramente el testimonio de las personas ni invalidaría ni validaría esto que yo estoy haciendo aquí. Yo creo que esa relación fascinante con las mascotas tiene un punto de espiritualidad y de religiosidad al que David se ha referido, ¿no? En una época secular, donde las religiones burocráticas, teológicas, increíbles, que no son dominantes como lo fueron algún día, creo que la gente está muy necesitada de relaciones diferentes con una sociedad pues del consumo, en fin, la sociedad esta en la que estamos inmersos, burocrática, esta que nos explota, pero que hace que nos explotemos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Y entonces, en ese contexto,
pues la relación con las mascotas es un oasis, es un remanso, es una relación pues distinta, digamos, a otras. La gente se relaciona con las mascotas de una forma que no se relaciona ni con los parientes, ¿no? que tenga al lado. Es una relación única. En relación con las mascotas, con los perros en particular, yo creo que será un fenómeno único en la historia de la humanidad hasta ahora, y es el cómo ha pasado, por decirlo así, el opresor a ser servidor voluntario del oprimido. Como el opresor, vamos a decir, el domesticador de perros, ahora se ha convertido en un servidor voluntario de los perros. Y no tendré que hacer referencia pues, a la recogida de sus deposiciones, ¿no? Para señalar, digamos, acerca de esto, ¿no? Así que entonces estamos ahí en presencia de un fenómeno que va más allá, yo creo, de las... Se acude muy a menudo a las prestaciones psicológicas que tienen digamos, las mascotas, ¿no? Y seguramente que las tienen, ¿no? Se busca o se supone pues, que proporcionan, que son saludables, ¿no? Que son beneficiosas para la salud mental, ¿no? Ya que se utiliza ese sintagma de forma muy socorrida, muy frecuente, ¿no? No hay ningún estudio que muestre, ni tampoco es de esperar, que las mascotas sean saludables en este sentido de la salud mental, ¿no? Quitando quizás relaciones pues no sé, con los caballos o con animales en un particular grupo de personas del espectro autista, pues, que pueda tener, pero no, digamos, no explicaría, por decirlo así, la relación con las mascotas, la utilidad psicológica que nos puedan producir, si bien son remansos en esta vorágine de nuestra sociedad. Y acaso tengan un punto, y eso es lo que, en fin, más arriesgado de lo que yo desarrollo, un punto de religiosidad en una época no religiosa, ¿no? Por la relación primaria que nos ofrecen la relación con las mascotas de referencias, que serían perros y gatos, ¿no? Así que finalmente pues tendríamos 4 fenómenos desarrollados por los humanos que sobre todo nos responden a la autocomplacencia, y de ahí pues a fomentar esa mutación del individualismo en el narcisismo del que hemos ya hablado, con efectos paradójicos pues que tienen que ver con aislarnos más de los humanos, con hacernos más difíciles seguramente las relaciones con los humanos, en la medida que la relación con máquinas de empatía, con las mascotas, etcétera, son imbatibles en cuanto a la comodidad, y entonces este es un fenómeno pues, que tiene sus propias paradojas, ¿no? Bueno, lo dejo aquí y quedo a disposición de lo que yo pueda responder. Hay una pregunta a vosotros y luego al público. En un momentín damos la palabra al público, pero antes un par de preguntas a la mesa. Yo creo que han salido cosas verdaderamente interesantes. Sin duda, los selfies, los satisfiers y los robots son elementos muy importantes en la construcción del narcisismo, pero todos hemos notado que en el tema de las mascotas se añaden además unos aspectos conceptuales verdaderamente sólidos que quizás tengan una raíz filosófica muy importante, porque efectivamente la existencia de los animales es un problema filosófico de primera magnitud. La existencia de los animales, digamos, que revienta los dualismos naturaleza-cultura tradicionales, etcétera, ¿no? El hombre contra la vida natural y los animales como un elemento que no encajaría en ninguno de estos sitios, ¿no? Habría que señalar, bueno, que también las mascotas, entiendo yo, tienen un importante componente tecnológico. Finalmente, los perros son lobos
bonsáis. O sea, los perros son un producto tecnológico, fruto del cruce selectivo, de una domesticación, de una tecnología genética informal, si se quiere, ¿verdad? Pero que ha dado lugar a fenómenos que ya no sobrevivirían en la naturaleza y que tienen un carácter de tecnología humana, ¿no? Los perros son artefactos tecnológicos igual que un iPhone. Y no solamente eso, sino que además esa excepcionalidad bonsai que tienen los perros han pasado a convertirse en el modelo de lo que son los animales, ¿no? Es muy curioso que algo tan excepcional se convierta en la norma de lo que son los animales. Y oímos noticias de que en un incendio un perro entró a lo mejor y salvó a un bebé que estaba en el primer piso a punto de morir quemado y el perro arriesgó su vida y lo salvó, etcétera. Y decimos, fijaros qué buenos son los animales, cuando en verdad deberíamos decir, fijaros qué increíble ha sido el ser humano, que a partir de lobos que hubieran devorado al bebé, sin embargo, ha conseguido crear una serie de artefactos tecnológicos que ahora salvan al bebé. El paradigma de lo que es un animal ha dejado de ser la fiera, la bestia, la casa de las fieras, era el antiguo nombre de los zoos, y ahora es la mascota y sus derivadas, que son el peluche y el dibujo animado, que todos forman pues, un amasijo de invención, no sé, extravagante, ¿verdad?, de lo que es el reino animal. Y esto me lleva a dos preguntas. Quizá una derivada más para David, ¿verdad?, porque además yo sé que lo ha tocado en su reciente obra del Mapa Filosófico del Mundo, cuya lectura también recomiendo, vamos, entusiastamente a todos los lectores, acerca de los derechos animales. Claro, de los derechos de los animales, que es una cuestión de la que estamos oyendo hablar constantemente, el hecho de que los animales tengan derechos. En el Reino Unido ya está en marcha una ley que prohíbe cocer al marisco vivo, ¿verdad?, justamente apelando pues, a los derechos del marisco, que va a morir cocido para que nos lo comamos, y eso parecería pues un atentado contra los derechos de los animales. Y a Marino también, pues habría que decir, aunque sean 4 palabras, acerca de la empatía con los animales, porque yo conozco a muchas personas que afirman que nadie les entiende mejor que su perro, que con nadie empatizan más que con su perro. Efectivamente, ¿no? Parecería que los animales serían no solamente capaces de empatía, sino más capaces que los pobres humanos, especialmente, bueno, que humanos, bueno, porque los perros no dejan de ser niños o puede haber una conexión infantil, en el sentido de que los niños pues también viven en un mundo carente de normas morales, en un mundo donde el lenguaje no crea otros mundos, etcétera, en un mundo de emociones muy básicas, y quizá, bueno, es posible, ¿verdad?, que un niño de 5 años simpatice más con un perro que con un adulto, pero es más problemático que sea el adulto y que simpatice más con el perro que con otro adulto. Así que, antes de dar la palabra a la gente, que la tendrán, nada, 2 minutos, si os parece, pues David, para hablar de los derechos de los animales, y también para hablar de la empatía con los animales. Sí, bueno, este asunto de los derechos de los animales pues, es muy largo, pero por decirlo en 2 palabras, si el sintagma máquina de empatía es como nieve frita, porque es una contradicción en los términos, pues derechos de los animales es como silogismo verde. Quiero decir que no es que sea una contradicción, porque no hay contradicción en principio, pero es una fórmula pues, que no es una verdadera fórmula. Quiero decir que es un sintagma que es juntar palabras, pero que no se pueden juntar, sencillamente. No entran en contradicción, pero sencillamente no se pueden juntar, porque un silogismo no es verde ni es amarillo. Y los animales no tienen derechos, pues porque, para empezar, porque tampoco tienen deberes y porque no hay estados políticos de animales. Entonces, pues quiero decir, el derecho es una cuestión de los estados políticos, ¿no? Y entonces, pues tiene derecho, el derecho es un instrumento de los estados políticos para ejercer el poder, asimétrico, realmente, ¿no? Y es una técnica humana y es lo que es. Entonces,
los animales no tienen derechos porque ni los pueden pedir, ni los entienden, ni tienen las obligaciones correlativas a los derechos, ni nada por el estilo. Entonces, es una fórmula es una fórmula mal construida. Y lo cual no quita para que tenga mucho éxito, porque el éxito de las fórmulas no depende de que estén bien construidas, como sabemos, ¿no? Y luego lo que sí es verdad es que el derecho nuestro, de los humanos, puede obligar a los humanos en relación con los animales, claro, pero también nos obliga en relación con, qué sé yo, con los automóviles y las aceras y con muchas cosas. Quiero decir que efectivamente el derecho puede regular muchas cosas, eso sí, pero eso no es porque los animales tengan derechos, es una cosa, eso es una idea, pues eso, mal formulada sencillamente, es lo que habría que decir. Yo recuerdo una vez en clase yo estaba defendiendo una tesis muy parecida a la tuya, que efectivamente entre los humanos podemos convenir en respetar, en cuidar, etcétera, a los animales, pero no porque los propios animales tienen derechos, igual que convenimos en no quemar un bosque, pero no porque los árboles tengan derechos. Una alumna al final de la clase dijo, ¿cómo que los árboles no tienen derechos? Esa fue la salida, ¿no? Marido, la empatía, el gato ese que a veces va por tu casa y sientes que te comprende. Sí, bueno, pues sí, el tema de la empatía. Tendré que ser breve y voy a traicionar los matices que yo mismo tendría que introducir, ¿no? para responder o corresponder también a la curiosidad curiosidad malvada de Javier acerca de la empatía, ¿no? Bueno, pues parto de que efectivamente la empatía es un distintivo también, digamos, humano, ¿no? La película Blade Runner, que yo analizo en el libro, pues casi para distinguir entre humanoide, androide y humano, pues está ese test ficticio de ver si hay una empatía, ¿no? Si hay una empatía que se reflejaría en una respuesta casi involuntaria en los ojos, según la ficción de la película, y que sería propia de los humanos y que los androides pues no tendrían empatía. Así que parto de que la empatía es constitutiva del ser humano y un humano que no tenga ninguna empatía, que sería acaso un psicópata, pues deja de ser humano, digamos, en este sentido, ¿no? Ahora, más allá de eso, pues de lo que concierne aquí a esta pregunta, pues es también malentendidos acerca de la empatía y la inflación de empatía que caracteriza a nuestra sociedad también en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, en relación con los animales, pues efectivamente, ya hemos subrayado que no solo no sabemos qué es ser un murciélago, sino que no sabemos qué es ser, digamos, el gato que tenemos allí. Otra cosa es que nosotros podamos predecir su comportamiento y es más, el gato predice el nuestro y hay un tipo de relación, digamos, construida socialmente, etcétera, pues que tiene su funcionamiento, pero eso no está, digamos, movido o no está articulado o no está definiendo, digamos, una empatía en el sentido corriente de la palabra. Otra cosa es que la gente se sienta muy confortable sintiéndose a sí misma muy empática, etcétera, ¿no? Y puede que haya casos lamentables, si es así, y creo que hay alguno, no en esta sala, pero casos de gente que estudia psicología porque tiene mucha empatía, como comprueba por lo empática que es con esa persona, con sus mascotas, ¿no? Pues nada más ajeno, digamos, a que eso predica que seas un buen psicólogo, ¿no? Pero respecto de los psicólogos, se espera que sean empáticos de forma incondicional, como los chatbot terapéuticos. Obviamente los chatbots terapéuticos son imbatibles en cuanto a la empatía, pero se supone que los psicólogos deben ser empáticos con todas las personas que, digamos, que les consulten y que cuenten la palabra casi clave es traumas, sus sufrimientos, su padecimiento, ¿no? Y bueno, y ni siquiera los psicólogos pueden ser empáticos porque las personas también somos inconmensurables en un cierto límite, somos
otros cuerpos, con otras historias, etcétera. Entonces, esa empatía como transposición imaginaria de uno a los zapatos, al cuerpo del otro, es imposible. Como, en fin, no haría falta subrayar, digamos, esto, ¿no? Pero el que un psicólogo fuera empático, digamos, full time, o sea, digamos, por defecto, como los Sebot, sería un mal psicólogo. Porque no se espera que de un psicólogo, de un profesional, digamos, sea empático. No se espera que sea antipático y que carezca de empatía. No se espera eso. Pero que sea empático como una cualidad, digamos, total, única e incondicional, pues no lo haría digamos, buen psicólogo, ¿no? Si nosotros vamos a urgencias, no sería buena cosa que quien nos atienda allí fuera empático, de manera que se sufriera con nosotros, digamos, todo el malestar y el padecimiento por el que vamos allí y que llorara con nosotros y nos cogiera. No, no, esperamos que sea comprensivo. ¿Cuál es la alternativa a la empatía en este sentido? Que tenga comprensión racional, que tenga la comprensión para entender el sufrimiento, el padecimiento, pero racional en el sentido de tener incluido qué es lo que le está pasando a esa persona y de dejar a su vez de lado esa empatía que se supone que se espera, ¿no? Bueno, muchas personas que son muy empáticas, Dios nos libre de ellas, porque son las más inútiles a la hora de ayudarnos en algún sufrimiento o padecimiento. Porque si empiezan a sufrir, digamos, igual que estamos nosotros necesitando una ayuda y a su vez otro más y todos los que acudan, esa persona se convierte o se caracterizaría por estas dos cosas, por ser inútil para ayudarnos a nosotros y por deprimirse ella misma, ¿no? Mucha empatía, los estudios muestran, en este caso, que produce pues, depresión, o sea, es decir, que quedas desbordado por los males del mundo que no puedes, digamos, abarcar y comprender, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hay una inflación de empatía que es un fenómeno que merece ser estudiado en términos de sociológicos, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con el sentimentalismo de nuestra sociedad y tiene que ver, yo creo que con, no sé, con dos. Venga, bueno, damos ya paso, empezamos con el turno de palabras y tiene aquí el turno de palabra usted, sí. Que levantó la mano ya antes. Sí. En primer lugar, que estéis allí significa que esperáis nuestra atención. Y eso es algo para agradecer. Y lo agradezco. Y la manera de agradecerlo es el desearos lo que me deseo. Os atreváis a ser, ese es el único que somos cada uno, compartiendo con los demás lo que tenemos de diferente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Creo que hay una palabra, sí, sí. De cuestionar lo que nos presentan como evidente. A ver, yo no he leído el libro todavía, lo compro con un paso. Tu habilidad como escritor es más rápida que mi como lector, y estoy todavía en nadie nace en un cuerpo futuro. Estos cuatro fenómenos de los que tú hablas, pones el punto de origen en el narcisismo. Que bueno, pues es el egocentrismo llevado al extremo, pero hasta cierto punto el origen del narcisismo es explicable, desde que nos dicen que todos genéticamente somos únicos, todos nos creemos un poco especiales, creemos que nuestros defectos son especiales, que nuestros traumas son especiales o únicos, especiales no. Pero estos cuatro fenómenos, a mí, y creo que Javier fue un poco al principio, cuando presentaba, decía auto, yo creo que se explica más que en clave del narcisismo, que sí se explica
imaginan en clave de soledad. Es decir, esos 4 fenómenos a mí me abocan a la soledad absoluta. Sobre todo las mascotas, que es donde más habéis incidido, sobre todo ahí, y es que, bueno, pues el CIS más reciente, el otro más reciente, pero nos imaginamos al señor o a la señora con la mascota que vehiculiza sus sentimientos hacia un animal, pero con el que está muy solo y no tiene conflicto. Y además, no habéis hablado de un fenómeno, lo decía David al principio, ¿no? Que hoy se está llevando al extremo esa frase de Lord Byron de que cuanto más conozco al hombre, más quiero a mi perro. No, es que ya la relación con los animales, las mascotas, no es ni espiritual ni religiosa. Es que yo renuncio a mi condición de humano para creerme que soy un perro, un gato, un lobo, porque el fenómeno Terian está ahí. No lo habéis tratado, pero llegamos al extremo. Ya es el triunfo, y David, claro, ya no es la lucha entre el antropocentrismo y el teocentrismo, no, es ya renuncia a mi identidad de ser humano para creer una mano. Entonces, sobre todo, ¿qué hay de soledad como explicación de estos cuadros? Más que de narcisismo. Sí, pues, bueno, pues sí, son 2 aspectos que están relacionados, ¿no? El narcisismo y la soledad, a su vez con estos 4 fenómenos, ¿no? Ahí la cuestión es, efectivamente, si la soledad y, en su caso, el narcisismo, que están bastante relacionados, ¿no? Estos 2 fenómenos, soledad y narcisismo, si son el origen de estos fenómenos, de la importancia que tienen estos fenómenos, o si estos fenómenos están contribuyendo sin haber sido los creadores de la soledad y el narcisismo, están contribuyendo a ello, ¿no? Yo utilizo en el libro una fórmula que la repito en varios sitios donde es necesario, que estos fenómenos reflejan tanto ya un narcisismo que está en nuestra sociedad y la soledad, como a su vez la impulsan, ¿no? Utilizo esta fórmula, digamos, dialéctica, pues bueno, porque creo que tiene esos 2 aspectos, ¿no? Son fenómenos que reflejan algo que ya está ocurriendo y que, bueno, pues, que acaso no alcanzaría el impulso, el nivel, si no fuera por las redes sociales y estos, digamos, artilugios, pero que ya venía, pues, en nuestra sociedad. Es una sociedad, pues individualista, no hay, en fin, nada novedoso en decir esto, ni siquiera reprochable, ¿no? En una sociedad individualista, etcétera, del consumo. Bueno, una sociedad del consumo es una sociedad que está diseñada, es también una tecnología súper institucional diseñada para la insatisfacción de la gente. Solo lo que se vende es la satisfacción. La sociedad del consumo no funcionaría si no es a través del mecanismo de la insatisfacción. Si los productos que te satisfacen ahora, una camisa que compras, te satisface ahora y no comprarás otra hasta dentro de unos años que esta ya no se pudiera poner, pues estarías arruinando, por decirlo así, a la sociedad del consumo. Así que nuestra propia sociedad individualista, consumista, en la que estamos, y ni siquiera estoy haciendo, digamos, aquí un reproche, es una que genera la insatisfacción, por más que se venda la felicidad. Y de hecho, cuanto más se habla de la felicidad, etcétera, pues es para encubrir precisamente pues algo que está ocurriendo. Y en ese contexto, pues desarrollos tecnológicos como el del iPhone, desde 2007 en adelante, cuando apareció el iPhone, etcétera, desarrollos tecnológicos de la inteligencia artificial acoplada a los vibradores que ya existían, a los chatbots, etcétera, interacción ahora con sistemas artificiales, digamos, con las prestaciones de la inteligencia artificial, pues son esos diseños tecnológicos
generan las soluciones a las necesidades que ellos mismos crean, ¿no? Entonces, aquí se da pues, ese fenómeno, que seguramente la soledad y el narcisismo vienen ya del funcionamiento de nuestra sociedad, y estas tecnologías, y el caso de las mascotas, pues vienen a reflejar y a impulsar a su vez este fenómeno, ¿no? Y es un poco la dialéctica en la que estamos, ¿no? Estamos en una sociedad de la economía de la atención, ¿no? Es lo más valioso que tenemos nosotros, es la atención digamos que se trata de captar, ¿no? Pero cada uno de nosotros, los humanos, necesitamos también en esta sociedad captar la atención de los demás, ¿no? Con likes, etcétera, y con todo esto, ¿no? Y encontramos aquí ahora en los robots y en las mascotas una atención gratis, incondicional, según la cual ahora, digamos, tu perro te atiende como nadie, de forma incondicional, etcétera, y entonces ahí pues se genera un tipo de relación, que decir legítima, pero digamos que hay que entenderla también en este contexto del narcisismo, la soledad y causa y efecto, ¿no? Por decirlo de otra manera, ¿no? Hay una palabra así. También hay otro término que parece importante, el desamparo de nuestra sociedad y un sistema económico que lo facilita la tradición. Me sienta satisfecho comprando aquí, nos lleva a esa soledad, ese desamparo. Lo vemos hasta el punto de que alguien está viendo ahora, hace poquito, un programa que es el sacerdote virtual, que te oye prácticamente, dialoga contigo y te receta una. Entonces, todos esos serían síntomas. Podría llevar a se hablan de un individualismo, de un aislamiento, que lo vemos en los pisos desde hace muchos años. Un mueble de 30 pisos de altura, me encuentro con que el 90 o el 95% de sus vecinos no conocen al de al lado. Entonces, ahí hay una reflexión en el aislamiento, la demanda de cubrir ese desamparo, que los demás necesitan algo, que las tecnologías van a seguir explotando. De hecho, en Japón ya vemos que ricos Sí, sí. que se acompañan por la casa, horrores que contestan. Sí. El futuro de las mascotas, a pesar de la adoración tal, es ciertamente incierto, ¿no? Incierto, ¿no? Si se localizara una infección que propagara perros y gatos, digamos, cesaría esto, ¿no? Está pasando en la guerra de Irak el abandono de mascotas. Pues un artículo, yo creo que la Nueva España hoy mismo, o algo así, no sé dónde lo he leído, pues habla de esto, de cómo los humanos luego son capaces, están domesticados, pero no del todo los humanos, los animales, ¿no? Son capaces luego de abandonar las mascotas, etc. Pero lo que va a ser imbatible en este contexto, en relación con lo que tú apuntabas, son las mascotas robóticas, las mascotas artificiales que existen en Japón. Y entonces esas sí que son imbatibles, porque te proporcionan la empatía pues a granel, ¿no? Y no tienen que ser llevados al veterinario, ni la alimentación, ni sacados, etcétera, y demás, ¿no? O sea que el futuro de las mascotas, después de lo adorables que son, y dicho con ironía, más que con predicción del futuro, pues también es incierto en este sentido. Y todo eso tiene que ver, pues efectivamente, con el desamparo y la soledad, a lo que
responden estos fenómenos y que solucionan de una forma que, digamos, que Javier lo ha expresado también mejor que lo voy a decir yo, digamos, inciden en el propio problema que solucionan, ¿no? O sea, que la postre es una mala solución, por decirlo así, bueno, aunque sea una solución personal, pues efectivamente para las personas, ¿no? Pues en vez de hablar sola, pues habla a sus mascotas. Bueno, todo eso yo lo estaría dando por bueno, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero como fenómeno social, más allá del caso individual, pues entiendo que son soluciones falsas a problemas muy reales, ¿no? Y que se van entrampando y que seguramente cambios de otro tipo serían los que devolverían a los humanos a esa condición de sociales, ¿no? Porque sea como sea, ese individualismo del que hablamos es el de los últimos minutos de la historia de la humanidad. Es algo que viene de hace un par de siglos, bueno, si me apuráis, de hace 2 décadas, de forma llamativa. Pero los miles de años anteriores del desarrollo de los seres humanos eran, digamos, en sociedad, en gregarios, en comunidad, etcétera, ¿no? Y eso seguramente está, digamos, no está barrido, por decirlo así, de lo que somos, ¿no? Bueno, yo llevo un rato pensando, voy a hablar, ¿no? Soy un poco aventajada porque como periodista de libros y alguna de marino, también hace siglos. Y cuando leí el libro, conecté con esta nota de sentido, incluyendo un poco lo nuestro, solo plano de cuidarnos, los psicólogos y psicólogas, de no ser psicópatas. Que la terapia no sea una complacencia para el cliente, más que paciente ya, ni autocomplacencia para el terapeuta, que la confrontación no anula la empatía y que compadecerse, en el sentido de padecer cosas, no de me das pena y de la empatía. Igual es un término muy en desuso y algo a recuperar y a cambiar, si no pongo los zapatos de ahí, no la voy a poder ayudar. Si me compadezco, probablemente sí, me hago cargo de los padecimientos, pero con un distanciamiento comprensivo, sí puedo ayudar. Desde la empatía y lo mismo. Eso, que nos cuidemos de psicochato, que es muy fácil. Pero lo otro es más difícil. Sí, estoy absolutamente. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Y es un riesgo que tiene la psicología en particular, es un riesgo que tiene el éxito que está teniendo la psicoterapia hoy día en la sociedad, ¿no? Y es el que la gente vaya a la psicoterapia esperando esa empatía robótica al final de los psicoterapeutas. Y eso puede, digamos, pervertir el propio funcionamiento de el propio funcionamiento de la psicoterapia. De tal manera que el psicoterapeuta, si no es validador, si no es empático, si no es afirmativo, si no es acompañador, pues el cliente no le gusta o no vuelve. Una madre, por recordar una expresión que oí hace pocos días, ya no manda a la niña o al niño, al psicólogo, porque no le gusta, porque no le sigue, porque no le está... una cosa así. O sea, la manda porque está encantada si la adulan, ¿no? Y no la manda, o la niña no quiere ir, pues bueno, pues porque no le gusta, porque a lo mejor el psicólogo o lo que sea, pues empezó pues, no sé, a preguntar o a confrontar o lo que sea, ¿no?
Entonces, es un peligro el éxito que tiene la psicoterapia para la propia psicoterapia, ¿no? En este sentido, ¿no? Que efectivamente los chatbots son imbatibles en cuanto a la prestación de empatía, de empatía falsa, en realidad, sí, etcétera, ¿no? Pero eso, sí, vamos, está repitiendo, se está montado, es así. Nosotros hemos estudiado ya en su día el famoso programa ELIZA, ¿no? De los años de 1960, etcétera, ¿no? Que los diseñadores de ese programa pues ya veían los peligros digamos, de ese uso, ¿no? Bueno, pues son programas, bueno, es lo que nos encontramos con la inteligencia artificial. Es complaciente, es falsamente servicial respecto de lo que nosotros queramos, ¿no? Y en psicoterapia, la psicoterapia robótica es una psicoterapia psicofante, ¿no? Aduladora, no analizadora de los problemas. Pero los usuarios de la psicoterapia, por supuesto de los chatbots, pero del psicoterapeuta, puede que lleguen y están llegando a ir a la psicoterapia y el peligro es que la psicoterapia se convierta en una especie de institución de dispensario de empatía. Y esa es entonces eso, el éxito de la psicoterapia convertido en éxitos. Muy bien, muy bien. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, en tu intervención. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Sí, y bueno, y en lugar de la empatía, efectivamente, la comprensión racional a la que también te has referido. La primera cita que haces de otro autor, dices compasión racional. Sí, porque me pareció, en el mismo sentido que lo dices tú, y me pareció una muy buena definición. Sí, compasión. Compasión racional. Sí. Mal, claro. Sí. O sea, Sí. Una psicoterapia, tiene que tener, vamos a decirlo así, digamos, empatía, compasión racional, validación, etcétera. Sin eso, una psicoterapia no va muy lejos. Pero solo eso, la psicoterapia no ha empezado. Porque toda psicoterapia ha de implicar una exploración de lo que pasa, algún tipo de confrontación, algún tipo de interpelación. Implica muchas cosas que van más allá de la compasión, digamos, que el usuario termine por esperar, ¿no? Y ese es un riesgo. Yo creo que los propios psicoterapeutas, aquí hay algunos, seguro que están bien de acuerdo con esto, pero también se han encontrado, hay estudios que muestran que algunos pacientes, clientes, usuarios o consultantes de una psicoterapia, ya han visto que tanta adulación por parte del psicoterapeuta no les está ayudando. Es decir, que no deja de haber consultantes de psicoterapia que les resulta empalagoso lo empático, lo validante que es digamos, el psicoterapeuta, ¿no? O sea, que le está validando todo, etcétera, ¿no? Y no va allí a que le validen, va allí a que le analicen y le entiendan y le ayuden. Así que también a la inversa, complementariamente, algunos pacientes ya han observado los psicofantes que son los psicoterapeutas. Y todo eso tiene que ver pues, con el poder que tiene el cliente de hacer comentarios y poner estrellitas, ¿no? Que los psicoterapeutas pues también están afectados por los comentarios que dejen los usuarios. Y si los comentarios favorables están en correlación con la empatía recibida, pues a lo mejor estamos recreando mal a los propios psicoterapeutas. Así que podría ser un psicoterapeuta mejor aquel que no es complaciente, por decirlo así, aquel que te ha puesto de relieve verdades incómodas, que es seguramente a lo que tienes que ir a psicoterapia.
Bueno, pues si os parece terminamos aquí el acto y pasamos a la firma de ejemplares. Fíjate tú. Ya me quedé bien firmado. Bueno,